¿Qué tal? El grupo número 8 de Química Analítica 1, que consta de los siguientes integrantes: Alanis Liger, Kevin López, Mercedes López, Diana Loza y Alejandro Mármol, tienen el gusto de presentar el siguiente informe científico titulado Influencia de pH de la leche en las propiedades químicas, físicas y sensoriales de una bebida alcohólica a base de leche. El informe publicado en 2019 nos comenta que la preparación del licor en el mundo a base de leche es muy común. Dentro de esta elaboración va a haber una desestabilización de las micelas de caseína por efecto combinado de ácido y etanol, y este mismo efecto nosotros podemos utilizar para la preparación de un licor artesanal denominado licor de oro. Este licor, propio del archipiélago Chiloé en Chile, muestra una apariencia amarillenta, un dulzor, un ácido, además de sabores lácteos, notas alcohólicas y ligeramente viscoso. Tiene un problema dentro de su calidad, puesto que la falta de información y la inexactitud de las personas que fabrican este licor pone en duda la misma. El objetivo de este informe científico es elaborar el mismo licor de oro, pero esta vez variando las cantidades de ácido, para poder evaluar el efecto que se tiene en la composición, viscosidad, apariencia y sabor del mismo. Un litro de leche estandarizada está compuesta por 11.9% de sólidos totales, 3.0% de proteína total, 3.5% de grasa, 0.8% de cenizas, 4.6% de lactosa. El litro de leche estandarizada lo repartimos en 6 recipientes independientes de plástico para continuar con la acidificación con ácido cítrico al 25% peso-volumen. Durante 30 minutos lo mantenemos a temperatura ambiente para proseguir con la acidificación con diferentes niveles de ácido cítrico. Esto es para contrarrestar la capacidad tampón de las proteínas de la leche y mantener el factor de dilución. Una vez obtenido el tratamiento de la leche, se va a mezclar con un litro de alcohol potable que contenía 50% volumen de etanol, 700 gramos de sacarosa, 15 mililitros de extracto de vainilla, 1 mililitro de extracto de almendras, 0.25 gramos de clavo, 0.1 gramos de azafrán. Todos los tratamientos se agitaron hasta que la sacarosa se disolvió por completo y se almacenaron herméticamente a una temperatura ambiente en una habitación oscura. Durante un periodo de almacenamiento de 15 días, las mezclas se agitaron diariamente, se filtraron en 2 etapas, por las cuales se utilizaron tela de queso y papel filtro de café para retener partículas grandes y pequeñas respectivamente. Los filtrados obtenidos correspondieron a la figura complementaria en la línea S1. Se embotellaron y se almacenaron a temperatura ambiente para análisis posterior. Una semana después, las muestras se analizaron para la composición química, pH, densidad, viscosidad, turbidez, color, análisis sensorial, todo esto utilizando panelistas capacitados. Se realizaron 6 tratamientos de licor de oro que variaban en el nivel de pH de la leche desde 6.7, 6.0, 5.3, 4.6, 3.9 y 3.2 en 3 ensayos repetidos independientes realizados en un mes, basados en un diseño de bloques aleatorios de 6x3. Cuando se encontraron diferencias significativas que P es menor a 0.05, las medias de los tratamientos se sometieron a Student Hombre Nuevo Prueba de comparación múltiple de Skelly. Debemos saber que no se encontraron diferencias en las propiedades físico-químicas ni sensoriales del LO licor de oro preparado en diferentes pruebas repetidas. A continuación tenemos las tablas y voy a hablar sobre los aspectos más importantes, como por ejemplo el aumento de la acidificación de la leche o disminución de pH dio como resultado un LO más bajo en sólidos totales y niveles de proteína total, comparados con los de control a un pH de 6.7. El contenido de las cenizas de control LO es más alto que otros tratamientos, pero también aumenta cuando el valor de pH se reduce entre 6 a 3.2. En comparación con otros tratamientos, solo el LO de un pH 6 tuvo un nivel más bajo de etanol y densidad de LO experimental no fue significativamente diferente. La disminución en los valores de pH de LO se asoció con niveles más altos de acidez titulable y también la viscosidad de control es mayor que en otros tratamientos. El aumento de la acidificación de la leche resultó en una disminución en la turbidez de LO comparado con la de control, donde el tratamiento a pH menor o igual a 5.3 mostró niveles de turbidez similares. Listo. Ahora en esta tabla se presentan las características sensoriales de la muestra de LO
y también vamos a analizar las respectivas características principales. Por ejemplo, la leche acidificada a un pH menor o igual a 5.3 da como resultado los datos de turbidez de LeO más bajos. El aumento de la acidificación de la leche conduce a una disminución de la puntuación de cremosidad de LeO comparado con el de control. Como se esperaba, el aumento de la acidificación de la leche dio como resultado que el LeO tuviera una puntuación de acidez más alta y una puntuación de percepción de grasa de la leche más baja, y los atributos como dulzor, amargor, vainilla, astringencia no fueron significativamente diferentes entre los tratamientos. Y por último, también existió ligeras diferencias entre la percepción de los clavos y puntuaciones de pungencia. Después de un trabajo analítico y metodológico, se presenta a continuación la tabla número 1, que contiene el tratamiento de datos correspondiente a las propiedades físico-químicas que presenta el licor oro. En esta tabla se analizan parámetros como porcentaje total de sólidos, proteína, cenizas, pH, acidez titulable, etanol, densidad, viscosidad, turbidez y el color respectivo a cada tipo de licor oro, sometido a diferentes tipos de pH. Ahora, en la tabla número 2 les presentaré las propiedades sensoriales de los licores evaluados a diferentes tipos de pH de leche acidificada. Las propiedades sensoriales destacables son turbidez, blancura, cremosidad, alcohol, dulce, ácido, amargo, la grasa contenida en la leche, la vainilla, clavos de olor agregados, acre y... Para comenzar el análisis de la tabla 1, hablaremos de la estabilidad de las micelas de caseína en los sistemas lácteos. Esta está muy influenciada por la concentración del etanol y el ácido. En el estudio, los licores elaborados con leches a valores de pH 6,7 y 6 eran turbios. Probablemente esto se debe a insuficiencia en el factor etanol-acidez para inducir completamente la desestabilización de las caseínas. Los licores de pH 6 también se asociaron con una percepción reducida del alcohol. A continuación les presentaré la tabla 2, que nos habla sobre los aspectos sensoriales de estos licores a diversos valores de pH. Evidenciar un contraste entre el análisis sensorial versus el instrumental respecto a la blancura de los licores obtenidos. Se evidencia esto en la disminución en los valores de turbidez a medida que aumenta el nivel de acidificación de la leche que pudimos ver en la tabla 1. Dado que se colocó un fondo blanco para las mediciones de color, las muestras con turbidez reducida probablemente reflejaron más luz del fondo, lo que dio lugar a una mayor blancura en comparación con aquellos tratamientos con alta turbidez. El verde que está presente en todas las muestras de licor se debe a la presencia de riboflavina en la fase sérica de la leche, y las tazas amarillas se pueden asociar con la adición de azafrán, que da un color amarillento a los productos alimenticios. Tenemos una mayor percepción de la cremosidad en los tratamientos de licores hechos con acidez reducida. Esto podría asociarse a niveles más altos de proteína total. Ahora, aspectos notables en las percepciones de sabor. Creemos que ciertos compuestos volátiles se encuentran en la grasa de la leche, por ejemplo las lactonas, y dan un sabor particular a las muestras de licor, aunque su percepción podría haberse reducido por un efecto de enmascaramiento, provocado por la adición extensa de ácido en aquellos tratamientos realizados con valores de pH. Además, las percepciones de sabor se encuentran también por la adición de otros ingredientes como la vainilla y el clavo de olor. Por último, la presencia de proteínas de suero en todos los tratamientos de licores. A diferencia de las caseínas, la presencia de proteínas de suero se puede utilizar como un indicador de autenticidad para verificar que el producto final se haya elaborado originalmente a partir de leche, ya que estos componentes no se ven afectados por la estabilidad del factor etanol de leche versus el pH. A finales del siglo XVI, la alquimia estaba en su apogeo. Fue entonces cuando se inventó un licor con virutas de oro, puesto que en este tiempo se creía que el oro poseía ciertas propiedades medicinales y era designado como el sol. Se cree que este licor tiene sus raíces con corsarios holandeses y sacerdotes jesuitas. Estos llegaron al archipiélago de Chiloé en Chile, pero al pasar de los años se cambió su metodología de preparación, ya que no se utilizó el tradicional pan de oro, virutas de oro, para su elaboración, sino más bien se basó en una desestabilización de las micelas de caseína por efecto combinado de ácido etanol. Esta desestabilización provoca un color amarillento que se asemeja al color de oro, más otros ingredientes que producen un dulzor ácido, sabores lácteos y notas alcohólicas, y sutilmente viscoso, además de otros productos no lácteos, como ciertas especies, clavo de olor, azafrán, entre otras. Estos factores ayudan a medir su autenticidad. Gracias.